Voy a compartir. Ah, y bueno, leí los resultados de la encuesta docente. Y bueno, gracias a los que respondieron. Así que voy a cambiar un poquito la forma de hacer las clases. O sea, digamos, no la forma, pero lo que voy a hacer, voy a anotar los teoremas, ahí como ven ahí, como están viendo. No sé, si la letra, ¿cómo la ven ustedes? ¿La ven muy chica la de los teoremas o la alcanzan a leer bien de sus computadores? ¿No? Nadie. Se ve un poco chica. Un poquito, ya, bueno, para la próxima clase la agrando un poquitito, pero esa es la idea es que voy a hacerlo así, las demostraciones la haré a la mano, pero para que quede un poco más claro y más ordenado, ¿ya? Y en vez de hacerlo horizontal, lo voy a hacer ahí vertical porque me dijeron que se enredaba un poco mis notas. Y lo cual es absolutamente válido. Yo soy una persona bien desordenada en varios, en ese tema y de verdad que hago un esfuerzo para ordenar lo que más puedo. Ya. Así que empecemos. Ya. El recuerdo de la clase anterior vimos el teorema, terminamos de ver, no, empezamos a ver el teorema fundamental del cálculo y que nos dice esto, porque si una función, el teorema es, si una función continua definida en un intervalo i y toma un elemento del intervalo, entonces la función g, definida como esa integral, donde el x está en el límite superior de la integral de f, nos dice que esta función g es derivable y que la derivada coincide con f de x para todo x. Ya. Y si f, el primer corolario que vimos es que si f es una función continua en i y primitiva de f, entonces se tiene la fórmula de abajo. ¿Ya? Entonces lo interesante del teorema fundamental del cálculo es que eh, liga, que relaciona todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, o muchos conceptos, como es la continuidad, como es la integral de Riemann, como es la diferenciabilidad, y todas esas están sintetizadas en esa expresión. Por eso la palabra fundamental del teorema no queda, digamos, está bien puesta. ¿Ya? Resume muchas cosas de este curso. Así que hoy día vamos a seguir trabajando en esto y, lo voy a primero hacer notar, fíjense bien, en la hipótesis de esto, porque vamos a ver el segundo teorema fundamental. Entonces yo, como hipótesis al principio ahora tomé continua, ¿ya? Y demostramos este teorema, y demostramos el corolario, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Bueno, sigamos. Esto es el recuerdo, ¿ah? Esto ya lo demostré en la clase pasada. Así que vamos al segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces ahora en vez de pedir que f sea continua, voy a pedir que f sea integrable nomás. Y lo que voy a pedir es que existe una función continua y derivable tal que la derivada de función coincida con f. Ya, fíjense que lo que está haciendo entonces una primera observación antes de empezar la demostración, entonces es ahí, si f, el cambio la diferencia está en la hipótesis, ¿ya? No puedo borrar eso. Entonces, primera observación, entonces, la diferencia está en la hipótesis. En la hipótesis sobre f, ¿ya? Y eso va a cambiar un poco la demostración sobre f. Entonces ahora, este es un poco más débil, no le pido que sea continua, sino integrable. Ya esa es un poco la gracia. Y vamos entonces a la demostración, ¿ya? Lo que me pide, entonces, bueno, demostración. Entonces, sea P una partición cualquiera, ¿ya? Sea P una partición cualquiera, que quiere.
Entonces, acuérdense que los intervalos de la partición eran definidos así, ¿cierto? Xi menos 1, xi. Fíjense que la partición tiene n más 1 elementos y entonces tenemos n intervalos, ¿cierto? Y lo que pasa, como esta f grande es continua, entonces, como f es continua, y derivable además, en realidad es porque es derivable, ¿no? Pero voy a aplicar el TBM en ese intervalo. Entonces, por TBM, ay, por TBM existe xi barra en el intervalo ii, entonces tal que f grande de x menos f de x menos 1 es igual a f' de x barra y todo esto dividido, ¿cierto?, en x menos 1. ¿Sí? Entonces, recuerdo también esto delta xi, ¿cierto? Lo habíamos dicho que era xi menos x menos 1. Ahí. Y por lo tanto puedo escribir f de xi menos f de x menos 1 igual a este. Bueno, y la derivada de f, ¿cierto? Por la hipótesis, vean ahí, f' igual f, puedo escribir esto con f chica, ¿cierto? F' es exactamente f chica. De nuevo. Así que me van a permitir escribir esto así. F del x barra delta x. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ustedes saben bien que m y f es menor o igual a f de x y barra, menor o igual a m grande de if. Acuérdense que el m chica y el m grande se definían como el ínfimo y el supremo en el intervalo i de la función f, respectivamente. Y así vamos a llegar entonces a la siguiente desigualdad. Esto me va a llevar a mi f delta x menor o igual a fi x barra delta x menor o igual a mi grande f delta x, y si sumamos en todos los intervalos, sumando en todos los intervalos, vamos a llegar a las sumas inferiores y superiores de la partición. Intervalos, tenemos que S chica F, perdón, ahí, S chica F P es menor o igual, acuérdense que esta parte del medio es lo que habíamos visto, que era f de x y grande, menos f de x y menos 1, por lo primero que vimos. Esto es menor o igual es a la suma superior, ¿cierto? Ya, pero esta suma que va desde 1 hasta n es una telescópica. Así que esto en realidad me queda como f de b menos f de a. Porque P es una partición de B menos A. Entonces voy a agregar acá una paginita. F de B menos F de A. Y bueno, tomando el supremo
si f de b menos f de a es suma superior, perdón, es cota superior de la suma, de la suma inferior y es cota al mismo tiempo inferior de la suma superior. Y esto es para cualquier partición. Entonces, tomando supremo e ínfimo sobre las particiones, llegamos a las integrales superiores e inferiores. Particiones, llegamos a que la integral inferior de f de b es menor o igual a f de b menos f de a. Esto es menor o igual a la integral entre a y b de f. Ah, ¿hay alguien que está diciendo? Está pequeña. Ah, lo que había preguntado antes. Ya. Bueno, sí. No, perdón, me apareció el chat un comentario de lo que había preguntado antes. Bueno, ¿y cómo concluimos ahora? Como f es integrable, la integral inferior y la superior coinciden, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que la integral entre a y b de f es f de b menos f de a. ¿Ok? Y ahí está demostrado. Ya. ¿Dudas? ¿No? Así que vamos a pasar un par de... Profe, yo tengo una duda. Sí, Sí, ¿por qué? Es que estoy viendo la punta igual. ¿Por dale. qué f de xi sería por xi menos x sub 1 es igual a f grande de x menos f grande de xi sub 1? Eso ahí me perdí. En esta parte, ¿cierto? Por TBM existe un X barra en esa parte de ahí. No, no, lo que pasa es que cuando hace la desigualdad, en un principio dice como que llega a que, o sea, parte de f de chi sub i por... Está hablando del apunte que no tengo el apunte a mano, por eso. Ah, ya, ya. Eh, Pero eh, era lo que estaba como... yo creo que el apunte debe haber usado chi donde yo usé X barra, me imagino. Así no lo tengo a mano. Es que fue la desigualdad donde decía como a la izquierda es suma superior. Ahí está. Ya, esta Sí, acá, esta desigualdad, ¿cierto? Es claro, claro. ya sí, ¿qué ¿Por pasa con qué? esa? ¿Por qué la desigualdad de arriba Ya, es igual que la desigualdad de abajo? no es igual, le implica. Porque si, Ah, fíjate que tengo ahí, a la izquierda que tengo el ínfimo de los f en el intervalo i sí, por el delta x. Bueno, y sumo, esta desigualdad es válida para todo i, ¿cierto? claro. Suma todo lo i, po. Suma todas estas desigualdades y la suma inferior es la definición de lo que está a la izquierda, la suma superior es Claro. la definición de lo que está a la derecha. Ujú. Y al No, medio, eso lo entiendo. La y parte del medio era la que me complicaba. y lo del medio viene por el TBM que hicimos recién, por este de acá. Ah, ya, ya, ya. Porque esto lo puedo Ahí está. escribir, ¿cierto? Este TBM lo puedo escribir así. Sí, ¿Dónde está que f' es f? Eso es lo que está diciendo el teorema. claro. En el fondo, si tengo si f es integrable, no sé si es continuo, no sé qué es nada, pero ya, integrable. Ujú. Y digamos que tengo una primitiva f, es decir, una función que al derivarla me da f. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Claro. Entonces, ahí aplico ese tema, esa parte. Sí. Entonces, eso lo al Se me había medio. olvidado la desigualdad que estaba abajo. O sea, la igualdad que estaba abajo. Ahí estaba la explicación. Era lo que Claro, sostenía claro. directamente del Entonces, eso TBM. La penúltima línea de la segunda hoja. Ahí está la respuesta. perfecto. Ahí está. Ya. Eso era gracias. Ya, eso. Gracias. Ahí, eso. Gracias por. Seguro le aclaraste a alguien más estaba con la misma duda. Así que. Ya, esa es la demostración. Entonces, pasemos a las fórmulas de integración por parte. Ya, esto. eh, entonces, ya vimos cuando calculamos primitivas, vimos cómo calcularlas con la fórmula de integración por parte y con la fórmula de sustitución. ¿Qué es lo que pasa cuando ahora tengo integrales y no primitivas? Bueno, pasa casi exactamente lo mismo. Eh, entonces lo que me dice es si tengo dos funciones continuas, diferenciables y con derivada continua. ¿Eso qué quiere decir? Que f' y g' sean continuas. Y tengo dos elementos en el interior del intervalo, entonces se cumple esta fórmula.
Y esta fórmula es consecuencia, no es solo consecuencia de la fórmula de derivar, ¿cierto? De derivar un producto. Entonces, vamos a la demostración. Ya. Acordémonos entonces que f, g, va, que no se escribe eso. F, g, prima, era esta fórmula, ¿cierto? F', g, más g', f. ¿Ya? Entonces, fíjense bien que si f es continua, g es continua. La multiplicación es continua, por lo tanto, f por g es integrable. Y ahora, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Si f', por ejemplo, es continua, como lo dice el teorema, f' por g f' por g es integrable, ¿ya? Y eso, f' por g es integrable. Y ocurre lo mismo para g', integrable. Y como g' es continua, g'f es integrable. ¿Ya? Y como sabemos las funciones integrables las puedo separar, ¿cierto? Entonces yo sé que esto es la integral entre a y b de f'g más g'f, ¿cierto? Y aquí voy a hacer otro signo integral. ¿Ya? Esto es porque f'g y g'f son cada una integrable. Ya, pero ¿qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Pero por el TFC, y esta sigla ya se la tienen que saber, por el TFC, la integral entre a y b de fg' es precisamente fg evaluado en b. Bueno, acabo de cachar. Ahí está. Es f de b, g de b, menos f de a, g de a. Porque claramente fg es primitiva de fg', ¿sí? Eso es materia vista. Y esto lo anotamos, y les recuerdo que esto lo anotamos, siempre, como lo podemos anotar así, fg a b, ¿ya? Esta barra vertical a la derecha con dos elementos significa eso, significa evaluar la función, el de arriba menos el de abajo. Y así que ahí tengo la fórmula, ¿cierto? Es solamente ahora despejar. Es solamente despejar nomás, ¿sí? Y con eso está. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos? Ya. Vamos entonces ahora a la fórmula del cambio de variable. Esta tiene quizá una sutileza un poquito más. Y en esta fórmula yo siempre me equivoco, en el sentido, cuando calculo cosas. Vamos a hacer un ejemplo después, pero tengan ojo en esta fórmula. Yo, así, cuando di el ramo, me equivoqué varias veces integrando cosas, no aplicando bien esta fórmula. Así que, cuando hagan ejercicios, fíjense bien. Aquí dice la fórmula del cambio de variable, me dice una fórmula, sea g continuo y derivable, con derivada continua, sea a, d el interior de i, sea f una función continua. Fíjense dónde es continua, me pide que sea continua en la imagen de g de ab, ¿ya? Entonces se tiene esa fórmula. La fórmula la conocíamos para primitiva sin los bordes, ¿cierto? Sin a y b, y el otro es g de a, g de b. Entonces, por eso digo que esta fórmula es buena para equivocarse, porque después no escribe bien los bordes, ¿ya? Demostración. Entonces,
como la demostración, es algo así. Si f grande es primitiva de f, ya, acuérdense que todas las funciones continuas tienen primitiva. Eso fue una conclusión que dijimos en la última clase, precisamente por el teorema fundamental del cálculo. ¿Ya? Yo escribo esa integral como está escrita el teorema fundamental del cálculo y tengo una función que al derivarla me da f. ¿Ya? Entonces, puedo asumir la existencia de una primitiva. ¿Ya? Eso es un detalle, pero conceptualmente importante. Si f es primitiva de f grande primitiva de f chica, fíjense lo que da esta integral. La integral de g de a g de b de f. Entonces tiene que dar f evaluado en los bordes. F grande evaluado en los bordes. ¿Sí? Y esto lo puedo escribir simplemente como f, perdón, f, me equivoqué, como la composición de f con g evaluado en VA. Ya, esto es notación nomás. Por otro lado, entonces, por otro lado, tenemos lo siguiente. Derivemos f compuesta con g. A ver, f es primitiva de f pequeña. F grande primitiva de f pequeña. ¿Cierto? Entonces, la primera línea es teorema fundamental del cálculo. Y por otro lado, veamos qué es la derivada de f con g. F. Por la regla de composición, esto me va a quedar f' compuesto con g por g', ¿cierto? Pero f es primitiva de f, entonces yo puedo reemplazar esto simplemente como f o g por g', ¿cierto? Y así tenemos, entonces, que la integral, perdón, la integral, estamos en integrales ya, entre a y b de f o g, ¿por qué no se raya? Bueno, ahí está. De f compuesto con g por g', que exactamente eso, me tiene que quedar f o g evaluado entre a y b. Y ahí tengo la igualdad. La hice por los dos lados, si se fijan. ¿Sí? ¿Ya se entiende? ¿Se entendió la demostración? Entonces hagamos un ejemplito para que vean cómo uno se equivoca en estas cosas. Entonces, bueno, déjame quitar dos páginas. Acá, perdón. Ya, ejemplo. Un ejemplo. Entonces, calculemos la integral entre 1 y 2 de 2x partido en 1 más x cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí, a de x. ¿Ya? Entonces aquí el cambio de variable, cuando hicimos primitiva, ustedes ya que es un experto, hubieran dicho, es fácil el cambio de variable, porque tengo u igual a x cuadrado, y así de u me queda 2x, ¿cierto? Ya. Entonces, precisamente, este u igual a x cuadrado es el que van a tener que reemplazar en los extremos, ¿ok? Para hacer el nuevo de u. Esta es la forma de verlo, lo vamos a ver. Pero con la fórmula, por ejemplo, lo que yo estaría diciéndoles es que
Esto es lo que, esto es de primitiva, ¿ya? Esto es, así, guárdenlo ahí como al ladito, como, esto lo aprendimos de primitivas. Y después vamos a entender cómo unir los dos, ¿ya? Primitivas. ¿Ya? Pero lo que me está diciendo esta fórmula es que tome f igual 1 más x, 1 partido en 1 más x, y tome g x cuadrado, ¿ok? 1, esto es un más, ¿ya? Y así, f compuesto con g por g' me queda exactamente lo que yo quiero calcular, 2x por 1 más x cuadrado, y por lo tanto, la primitiva entre 1 y 2 de 2x partido en 1 más x cuadrado me va a quedar la integral de g de 1, ¿cierto? Que esto es 1, de g de 2, que esto queda 4, porque g elevado al cuadrado, de 1 partido en 1 más x de x. Fíjense que estoy ocupando el mismo x, ya lo vamos a hacer después con cambio de variable con primitiva y nos vamos a dar cuenta que es lo mismo. Y esto no es más que, ¿cierto? Yo sé que esto es logaritmo natural de 1 más x evaluado entre 1 y 4. ¿Ok? Ya, si lo hubiéramos hecho con primitiva, lo que tendríamos que haber hecho, la forma de hacerlo era, entonces, aquí ahora con primitivas, que es lo mismo, pero puede al principio parecer diferente. Lo que hubiéramos hecho era simplemente al tiro decir, bueno, entonces, esto es u de 1 por u de 2, f de u a de u, ¿ya? Y que efectivamente es lo mismo, me queda que u era la función x cuadrado y, y eso, o sea, le cambié la variable, ¿no? Esa era lo que quería decir. Entonces me queda claro, 1, los límites me quedan ahí bien, y esto me queda 1 partido en 1 más u a de u. Pero nuevamente, tal como como en la sumatoria, la variable i es una variable muda, esta es una variable solamente para designar con respecto a qué estoy integrando, ¿ya? Estas dos integrales son lo mismo. Y si lo van a hacer por primitivas, lo que tienen que hacer es que la variable, el u que van a usar, su variable auxiliar, es la que van a reemplazar en los límites, ¿ok? Eso es solo para que sepan que están haciendo lo mismo, sean integrales o sean solo primitivas, ¿ok? ¿Se entendió? Lo único que tienen que retener de esta parte es cuando hacen integrales, cuidado con los bordes en los cambios de variables, ¿ya? Eso es todo lo que tienen que retener. Tengan ojo con los bordes. Ya, eso con eso. Ah, ya, el valor, ya vamos llegando al valor medio. Vamos llegando al teorema del valor medio. Entonces, fíjense qué es el valor medio. F es una función continua, se define un valor medio de f en el intervalo AB como, ahí puse un f barra, a ver, si en realidad queda un poquito chica, ahora que lo veo, pero f barra también lo van a ver, también en el apunte creo que le ponen así, con corchete, ¿ya? Pero un promedio, estamos tomando un promedio, esto es un promedio, por eso se llama valor medio. Fíjense bien, una integral es una sumatoria, estoy sumando todo el elemento y dividiéndolo en el largo en el largo total, ¿cierto? O sea, esto tienen que ver, así, tienen que relacionar el promedio. ¿Ya qué me dice el teorema del valor medio para integrales? Me dice que existe un chi entre A y B tal que eso vale lo mismo. Entonces hagamos un dibujo, que es lo que está diciendo este teorema primero. Entonces, caernos a la demostración. Ahí está. Me está diciendo, usted toma una función acá, ya, f, tome su área, que es su integral, bueno, supongan que A y B son este punto de acá,
Este es B y tomen acá A. Tomen ahí al principio. Entonces esta área, ¿cierto? Eso es exactamente la integral entre A y B de F. ¿Ok? Lo que me está diciendo es que esa área yo la puedo escribir, entonces, y ahora voy a tomar acá un valor, digamos acá, voy a hacer otro gráfico porque me quedó un poco chico para hacer los dos dibujos en el mismo, pero la misma función f, ¿sí? Me quedó más o menos bonita. Y lo que me está diciendo esto es que hay un valor acá, este chi, que está entre A y B, esto es f de chi, ¿ya? Que este cuadrado, si basan el b menos a multiplicando para allá, me queda este valor chi acá, tuk, 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 tuk. Supongo que acá está b, ¿ok? Me dicen que ese cuadrado, ya, esa área, que no toma ese cachito, no sé si ven ese cachito ahí que no lo toma, ¿ya? Que quede bien claro que es un cuadrado. ¿Ya? Lo que me está diciendo es que esta área, que es igual a b menos a, o sea, es un rectángulo, perdón, b menos a por f de chi, lo que me está diciendo este teorema es que siempre puedo encontrar uno que las dos áreas coincidan, ¿ya? Que es muy similar cuando dibujamos, es muy similar cuando dibujamos el teorema del valor medio para derivadas, ¿cierto? Me está diciendo, eso es lo que me está diciendo este teorema, ya que existe un valorcito de la función f entre medio que multiplicado por todo el largo de la integral nos da el valor de la integral. ¿Ya? Y esto es una consecuencia, de hecho, del teorema fundamental del cálculo con el teorema del valor medio para derivar. Entonces, vamos a la demostración. La demostración es, definan g de x, la integral de a x de f de x, por TFC entonces por el tema fundamental del cálculo g es derivable y entonces por TBM tengo que existe un chi en A, B tal que g de B menos g de A es igual a g' de chi por B menos A. ¿Ok? Bueno, pero ¿quién es g de B? Esto es la integral de A a B de f. G de A, como lo definimos en la integral de Riemann, la integral de A me queda 0. Y la derivada de esto por el TFC nuevamente es f de chico. ¿Cierto? Por B menos A. ¿Sí? ¿Se entendió la demostración? Ya, esa es la... Entonces ese es el teorema del valor medio para integrales. ¿Ya? Y como les digo, el teorema fundamental del cálculo me relaciona las derivadas con las integrales. Entonces los teoremas que yo tenía para derivadas tienen una parte respectiva, un equivalente, no un equivalente, pero ¿cómo digo? Un análogo en primitiva e integrales. Siempre pasando por el teorema fundamental del cálculo. Entonces, ya.
Y ahora está el teorema del valor medio generalizado, ¿ya? Entonces, si f es continua y g es una función integrable a la b que no cambia de signo, esto es importante esa hipótesis, entonces existe un chi que me permite, que me dice que la integral de f por g es igual a f de chi por la integral de g nomás. ¿Ok? Así que la demostración, la demostración, la demostración es la siguiente. Supongamos, dije que no, g no cambia de signo, así que supongamos que es positiva nomás. ¿Ya? Supongamos g, suponga, les voy a decir qué es lo que pasa, van a darse cuenta bien rápido cuando, qué es lo que pasa si g es negativa, que la demostración es esencialmente la misma, pero cambia el orden, ¿cómo se llama esto? Una desigualdad cambia de orden. Así que suponga g mayor que 0 y definamos m chica, el mínimo de los f de x con x en AB. ¿Por qué no puse ínfimo y por qué puedo poner mínimo? Porque f es continua, entonces el mínimo se alcanza en un cerrado, ¿cierto? Y m grande que sea el máximo. ¿Ok? Con esto, esto que me da, como g es positivo, tengo que m chica por g de x es menor o igual a f de x por g de x, que es menor o igual a m grande por g de x, ¿cierto? ¿Qué es lo que hubiera pasado si g fuera chica? Yo hubiera multiplicado, estas desigualdades me quedan al revés, ¿cierto? Porque esta desigualdad nace de que m chica es más pequeño que f, más pequeño que m, y multiplico por algo que es positivo y se mantiene la desigualdad. G hubiera sido negativa, queda del otro lado, ¿ok? Así que ahora yo voy a tomar integral de todas estas cosas. ¿Por qué estas cosas son integrables? Bueno, f es continua con g integrable, multiplicación queda integrable, y el otro una constante, una función integrable también queda integrable. Ya. Así que todo integrable, y por lo que yo puedo hacer m por la integral de AB de g es menor o igual a la integral de fg entre a y b, menor o igual a m grande por la integral entre a y b de g. ¿Ok? Y voy a dividir esto por la integral de AB y me va a quedar entonces m menor o igual a la integral de AB fg partido la integral de g entre a y b menor o igual a m grande. Ya, entonces tengo un valor que está entre los extremos de f, que está entre m chica y m grande, que son los valores mínimo y máximo que puede alcanzar f. El teorema del valor intermedio me asegura que existe un chi tal que f de x vale eso. Es decir, se me perdió el... Ay, no sé, perdón, se me falló la tablet. Ahora sí. Entonces, por teorema TBI, tenemos el valor intermedio, existe un chi en A y B, tal que f de chi es exactamente esta cantidad que está al medio. Con la integral de AB de G y Z. Y con eso se tiene el teorema. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Así que
Así que vamos a pasar a lo último, que es, vamos a hacer aparecer Taylor ahora. ¿Ya? Y con eso ya estamos por hoy día. Entonces acuérdense quién era el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor de orden n de una función f en torno a x0 viene dado por esta expresión. Lo voy a escribir voy a desarrollar esto así, para que a veces uno, la fórmula no lo ve tan claro cuando uno la desarrolla un poco. Esto es f' de x0, ¿cierto? Por x menos x0, más, bueno, así llega hasta la derivada enésima, ¿cierto? Acuérdense que el corchete con un entero es la derivada. F de n partido en n factorial, evaluado en x0 por x menos x0 elevado a n. Ups, y ahí está. Ahora que lo dije, hay nada que ver, ¿eh? O sea, no, tiene que ver. Imagínense qué significa la derivada un medio de una función. Bueno, hay una teoría en la matemática que se llaman derivadas fraccionarias, que tiene aplicaciones en biología y en electromagnetismo. Se llaman derivadas fraccionarias y eso para que, así, conocimiento general. No, obviamente no vamos a entrar en eso, una teoría bastante difícil, pero así, si quisieran pensar qué significa la derivada un medio de una función, hay alguien que ya pensó en eso. Eso es todo lo que les quería decir. Un detalle, ¿no? Eso, entonces ese es el polinomio de Taylor. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, sea f una función de Cn-1 de un intervalo i y x en x0 viene en este intervalo i. ¿Ya? Todo lo que hemos desarrollado me dice que la integral de x0 a x de f' de t, y fíjense que voy a usar harto el t acá para denotar la variable de integración. Por el teorema fundamental del cálculo, que esto es f de x menos f de x0. Ya. Pero puedo reordenar esto. ¿Sí? Esto lo puedo reordenar y puedo entonces decir que f de x0, f de x, perdón, es igual a f de x0 más esta integral de x0 va a x de f' de t a dt. Pero hagamos una integración por partes de esta. Entonces voy a integrar por parte la integral de la derecha, con los siguientes cambios de variable. Voy a tomar u igual f' de t, por lo tanto, u' me queda la segunda derivada de f, y voy a tomar b' igual 1, todas las funciones tienen multiplicado 1, esta técnica es muy típica, pero la primitiva que voy a tomar va a ser t menos x. Aquí la variable de integración es t, por eso lo estresé al principio. Lo remarco. Eso. Y bueno, ¿cómo me queda esta integral por parte? A ver que esta no es la mejor justo al final, pero bueno, ya, ahí está. x0, x de f' de t me va a quedar, entonces, f' de t por t menos x evaluado entre x0 y x más, no, en realidad, perdón, la fórmula es con menos la integración por partes, ¿cierto? Ahí. La fórmula es menos, ahí está. Entonces esto evaluado entre x y x0 menos la integral de f segunda de t por t menos x. ¿Okay? Entre x0 y x. Y así se fijan en el primer término, se me va a ir, el x se me va a ir con ese t. O sea, cuando reemplace t en x, se me va a ir, y después me va a quedar con el x0 con signo opuesto,
y aquí me va a pasar algo parecido. Lo voy a hacer en la siguiente página. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir acá nomás? Es que, por lo que acabamos de ver, la integral entre x0 y x de f' de t, la puedo escribir entonces como f' de x0 por x menos x0 más, lo escribí acá porque me quedé un poquito apretada esta cosa, x0x por la segunda derivada de t, x menos t. Aquí lo que hice fue cambiar de orden. Antes, en la diapositiva anterior, fíjense que teníamos t menos x, ¿ya? Entonces, si yo el menos lo paso para allá, queda más y ahí se ordena. Y esto, al evaluarlo, me va a quedar f' de x por 0 menos f' de x0 por x0 menos x, y también lo doy vuelta, ¿ya? Aquí hay que tener ojo con los signos. Así que, ¿a qué llegué? Po? Llegué, fíjense, a algo muy parecido al polinomio de Taylor. Llegué a que f de x, volviendo a mi primera ecuación, f de x igual a f de x0 más esa integral que hicimos integración por parte, llegué entonces a que esto era f de x0 más f' de x0 por x menos x0 más esta integral, la integral de x0 a x de f segunda de t x menos t de t. ¿Sí? Aquí, para denotar que el t es la variable de integración. Para esta integral, el x es una constante, ¿ya? Para la integral, ¿no? Eso es la... Bueno, les dejo el detalle, pero me van a creer que si yo hago lo mismo hago la misma integración por parte, entonces una nueva entonces una nueva integración por parte, nueva integración por partes, con los mismos, con muy parecidos con u, ahora f, la segunda derivada de t, ya, claro, y f segunda de t, entonces u' me queda la tercera derivada, y con b tiene que quedarme, perdón, b' me tiene que quedar el x menos t, ¿cierto? Así que b solita, para que me quede x menos t, tiene que ser x menos t al cuadrado partido en 2 y con un menos también, ¿cierto? Si yo derivo esto con b con respecto a t, llego a b', ¿o no? El tema es que todo esto, si se fijan, me están apareciendo los mismos factores que el polinomio de Taylor, y yo finalmente voy a poder expresar f de x como el polinomio de Taylor de orden n, y esto es por inducción, pero nuevamente el detalle se los dejo a ustedes, por la integral entre x0 y x de la derivada enésima más 1, esto es de t, x menos t elevado a n, y todo esto a dt. Bueno, me quedo apenas, pero es a dt, ya, esa es la... Lo importante es que estoy integrando con respecto a t. Y por lo tanto, con la teoría que hagamos, con la teoría del teorema fundamental del cálculo, lo hicimos aparecer el polinomio de Taylor, el teorema de Taylor, si quieren, nuevamente. Incluso voy a hacerlo, vamos a hacer el último cálculo. A ver, estamos en la hora. Ah, no, me quedan 8 minutos. Estamos bien. Entonces, fíjense, ya, entonces, el PMX, el teorema, el polinomio de Taylor que definimos al principio, y Rn es el resto, ¿ya? Que esta parte está acá. Esto de acá le voy a poner Rn, ¿ya? Y tal como pasó en las elecciones, Rn es el resto, lo poquito.
Así que este Rn es 1 partido n factorial, la integral entre x0 y x, f de n más 1 de t, x menos t elevado a n a dt. ¿Ya? Esa es la... Fíjense lo que voy a hacer. Voy a aplicar el teorema del valor medio generalizado para integrales a esta expresión. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer en otra hoja. Entonces, apliquemos TBM para integrales a R sub n. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? Entonces me dice que existe un chi entre x0 y x. Bueno, x0 podría ser más grande de x, el intervalo sería x, x0, pero me disculparán ese detalle. Existe tal que, entonces, tal que existe tal que esto es igual, entonces 1 partido, ay, perdón, se me dio la hoja acá. Claro, esto, ahí está, ya perdón, ahora sí. Entonces, me dice f, la derivada de enésima 1 evaluada en chi, ¿cierto? Por la integral de lo que está dentro, y la integral de lo que está dentro es x0, x, bueno, y un 1 partido en n factorial, perdón, se me comió el término, x menos t elevado a n a dt es igual a Rn. ¿Ya? Eso es lo que quería hacer. Pero esta integral, esta integral la podemos calcular, pues es un polinomio. ¿Cierto? Es fácil esa. Entonces esto me va a quedar la de n más 1 en chi, 1 partido en n factorial, ¿y esto qué es? Esto no es más que x menos t elevado a n más 1 partido en n más 1, evaluado en qué? Entre x0 y x. Y esto es el t el que lo evalúa, entonces el primer término me va a quedar 0, y el otro va a quedar x menos x0 elevado a n más 1, partido en n más 1, y con un menos por acá, ¿cierto? Por menos, esa es la primitiva. Y así que me va a quedar esto, Rn, me va a quedar nada más que f, la derivada de enésima más 1, evaluada en este chi, por 1 partido en n más 1 factorial, por x menos x0 elevado a n más 1. Ya, y ese es el mismo que vimos, el mismo resto que vimos para el teorema de Taylor para derivadas, ¿ya? Entonces el resultado se puede llegar solo con derivados, se puede llegar pasando por integrales. Así que eso hace con eso concluimos la clase de hoy día. ¿Ya? En realidad aquí no demostré, o sea, no hay un teorema, solo dije este otro camino para construir los polinomios de Taylor, ¿ya? O sea, a partir de las integrales. ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, gracias por venir a clase y nos vemos el viernes, ¿no? Tienen auxiliar hoy día con Cintia, a las 2:30. Duda, ¿subieron la pauta del control? Creí que la... Voy a revisar, no está en un curso, creí que la subían cuando le subían las notas, ¿o no? ¿O no la encontré? Es que como se dedican, yo les mandé la pauta y supongo que la habrán subido, no sé. Mira, tengo que salir ahora. Que revisé en docencia BIN y no la encontré. En novedades no estaba, ¿no? A ver. No.
Está bueno verla para aprender de los errores. Mira, tengo que salir ahora, a la vuelta les subo la clase y la pauta del control 1. No había cachado que no la habían subido. Ya, mira, alguien dice, Ignacio Calisto dice que está en docencia DIM. Así que si quieres verlo al tiro, te podría servir. Eso. Voy a verlo entonces. Ya vos. Lo había revisado, pero no estaba, pero quizá lo suban hoy. Gracias. Chao, profe. Chao, que estén bien.